Vamos a ver ahora el concepto de tasa de variación media en un intervalo. La definición parece un poco extraña, pero es bastante sencilla de comprender. Si veis ahí, pone se denomina tasa de variación media de la función y igual a f de x en el intervalo, por ejemplo, AB, cerrado, que pertenece a ese dominio, a la tasa de variación media de f en los intervalos AB al cociente de f de b menos f de a entre b menos a. Bien, ahí tenéis la expresión, la lees y puede que al principio no te hayas enterado muy bien de qué va todo esto, pero es muy sencillo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Lo normal es que nos den una función, nos tienen que dar una función definida, aquí la tenemos, por ejemplo, en este aquí, calcular la tasa de variación media de la función tal, en este intervalo. Nos tienen que dar una función y un intervalo, ¿vale? Bien, la función la tenemos, el intervalo también. En este intervalo siempre el valor más pequeño va a ser A y el valor mayor va a ser B, ¿vale? Una vez conocido esto, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Bien, B y A ya los conocemos, es el denominador. Ahora tenemos que ver lo que vale B y A, o A y B, al sustituirlos en la función. Simplemente lo único que tengo que hacer es calcular f de, por ejemplo, 2 en principio. ¿Y eso cómo se hace? Pues cojo la función tal cual y donde pone x lo sustituyo por 2. 2 más 2. Es decir, esto es la raíz de 4, que lo que vamos a tomar es 2. Bien, ¿qué pasa con el siguiente? Pues f de b, que sería 7, 7 más 2 es igual a la raíz de 9, que entonces, por tanto, f de 7 es igual a 3. Bien, ya tenemos todos los valores para averiguar la tasa de variación media. Bien, la tasa de variación media en este intervalo, en el 2, 7, en otro intervalo será lo que sea, pues es, primero, lo que nos ha dado en el intervalo de f de b, que f de b era 7, esto va a ser, lo voy a poner por aquí, f de b y f de a. ¿Vale? Lo voy a subrayar uno en rojo, por ejemplo, pero con ese no, perdón. Lo voy a subrayar con un subrayador rojo, este sí, y otro lo voy a subrayar con verde, para que lo tengamos claro. Bien, f de b es 3 menos f de a, que era 2, dividido entre, ¿qué? 7, que era b, 7 menos 2, que eran los extremos. Eran estos extremos de aquí, que ya los tenemos desde el principio. Ese dato siempre, el denominador siempre, 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 lo vamos a tener definido desde el principio. Lo único que tenemos que calcular, ¿qué es? Pues el numerador. ¿Vale? Pues ahora lo que nos dé, esto nos da 1 arriba, 3 menos 2, 1 y 7 menos 2, 5. Bien, pues este es nuestro resultado, un quinto. La tasa de variación media en ese intervalo es de un quinto. ¿Para qué vale este tipo de cálculo? Bien, sirve sobre todo, lo hemos puesto aquí, aunque no lo habíamos nombrado, ahora sí que vamos a hacer, para analizar cómo varía el valor de la función cuando la variable independiente pasa de un valor a otro, es decir, lo que habéis visto aquí del intervalo de 2 a 7. Cuando x pasa de 2 a 7, ¿qué pasa? Pues si el valor es positivo, lo vamos a ver en el apartado siguiente, pasa que la función es creciente, y si es negativo, es decreciente. Lo vamos a ver, como digo, en el apartado de crecimiento y decrecimiento. En este caso, la función es creciente, crece muy poquito, pero crece. Un par de ejemplos más para terminar y dejar consolidado este concepto. Por ejemplo, el que tenemos aquí, menos x cuadrado en 0,4. Recordamos que 0 va a ser a y 4 va a ser b. Bien, lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente sustituir. Vamos a ver cuánto da f de 0. Menos 0 al cuadrado es igual a 0. Esto va a ser nuestro f de a. Y f de b será f de 4, que es menos 4 al cuadrado, que es menos 16. Esto va a ser nuestro f de b. Aplico la fórmula y la tasa de variación media va a ser igual a f de b menos f de a, es decir, menos 16 menos 0. Y ahora pongo los extremos abajo, b menos a, 4 menos 0. Es decir, que esto da menos 4. Bien, en este caso podemos observar que es decreciente.
¿vale? El resultado siempre es un número y se termina el ejercicio ahí. Vale, y en el otro ejemplo igual. Vamos a ver lo que da, esto sería A y B, vamos a ver lo que da f de A, que sería 1 al cubo más 1, eso es 2, y f de B, bueno, he puesto, por seguir la misma nomenclatura, voy a poner el número en vez de poner la letra y luego lo pongo al final. Esto sería f de 1 y esto es f de 3, que es igual a que a 3 al cubo más 1. 3 por 3, 9, por 3, 27, más 1, 28. Bien, esto es igual a f de A y esto es igual a f de B. Terminamos el ejercicio poniendo la tasa de variación media y analizando f de B es 28 menos f de A, que es 2, dividido entre 3 menos 1, B menos A. 26 dividido entre 2, esto es igual a 13, por lo tanto esta función en este intervalo en concreto es creciente. Que la función es creciente. A continuación vamos a ver los conceptos de crecimiento y decrecimiento, así como los de máximos y mínimos. Lo primero que tienes que tener claro cuando te están pidiendo el crecimiento y decrecimiento de una función es que te están pidiendo un intervalo. El resultado que tienes que expresar es un intervalo. Puede ser que sea único o puede ser que sean varios intervalos dentro de una función. Si son varios, tendrás que expresarlo en forma de unión, ¿vale? Pasa lo mismo con el decrecimiento. Pueden que haya uno o varios. Mientras que en los máximos y los mínimos, siempre, 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 lo que nos están pidiendo es un punto. Un punto que tiene coordenadas x e y. ¿Vale? Esa sería la gran diferencia entre los dos y vamos a ver un poco detalladamente lo que sería primero el crecimiento y el decrecimiento. He puesto las dos definiciones juntas porque creo que se entienden bastante bien, son muy parecidas, se diferencian en muy poquito. Dice, por ejemplo, para la función creciente, una función y de f de x es creciente en un intervalo, ¿vale? No puede ser un punto ni nada de eso, de su dominio si para cualesquiera x e y del intervalo tales que x1 es menor que x2, se verifica que en f de x1 siempre es menor o igual que f de x2. ¿Vale? Bien, ¿esto qué significa? Pues que si tenemos dos puntos de x cualesquiera, que uno es menor que el otro, pues siempre cuando sustituyamos el punto menor en f de x tiene también que ser menor o igual que el del mayor, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo y también aprovecho para hacer para decir la función decreciente, que es exactamente igual. Una función y de f de x es decreciente en un intervalo igualmente de su dominio si para cualesquiera x e y del intervalo tales que x1 es menor que x2 se verifica justo lo contrario, lo voy a subrayar en amarillo, justo lo contrario que en el caso anterior, es decir, que el f de x sub 1, el más pequeño, al sustituirlo en la función es mayor que el f de x del mayor, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre crecimiento y decrecimiento. Y como te vuelvo a recordar, tienes que expresarlo en intervalos. Te recuerdo que la tasa de variación media también nos indicaba esto, es decir, si la tasa de variación media es positiva, es que la función en ese intervalo, solamente en ese intervalo que nos dieran, era creciente, y si era negativa, la función era decreciente en ese intervalo igualmente, como hemos visto en el apartado anterior. Antes de seguir avanzando, un matiz rápido, se dice que la función es estrictamente creciente si realmente es menor. Lo voy a señalar aquí con rojo, donde esto realmente desaparecería y en vez de ser menor igual sería menor, y se dice que es decreciente si el valor más bajo es mayor únicamente. Bien. Tenemos aquí una gráfica en la que vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento siempre mirando de izquierda a derecha para ver cómo se comporta la función. De esta forma, mirando, como te he dicho, de izquierda a derecha, vemos que hay unas zonas de decrecimiento y crecimiento. Las voy a señalar en el dibujo, las voy a señalar, por ejemplo, las voy a separar en azul, para que veas los tramos, los intervalos, mejor dicho, para ser correcto. Aquí habrían varios tramos, pero aquí también, que coincide con el eje de ordenadas, también había otro tramo que separar. Voy a separarlos, por ejemplo, para que se vea todavía mejor, con rojo lo que es decreciente, el tramo que es decreciente, este y este intervalo
serían decreciente, mientras que voy a marcar con verde lo que sería creciente. De esta forma podemos poner lo siguiente. Es decreciente desde más infinito hasta menos 3. Bien, a partir de ahora tenemos un tramo, un intervalo de crecimiento. Lo voy a marcar en verde para que sea también. ¿De dónde va? Pues desde menos 3 hasta 0. El siguiente tramo es decreciente. Por lo tanto, lo unimos con el tramo anterior. La unión es importante ponerla porque pertenece también a la gráfica de los dos intervalos, desde 0 hasta 3. Y el siguiente tramo sería creciente desde 3, por lo tanto pongo unión, desde 3 a más infinito. Estos serían los tramos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Importante, la función tiene que quedar toda continua y por tanto en esta como es continua no hay ningún intervalo que se nos tiene que quedar. Es decir, empieza en más infinito y termina en más infinito. Pero por medio no se nos puede quedar nada al azar. Por ejemplo, si va desde más infinito hasta menos 3, decreciendo, el siguiente tramo, que será si es creciente, tendrá que empezar en el mismo número, en el mismo valor que lo dejo, en menos 3. Si el crecimiento termina en 0, pues luego el decrecimiento tendrá que empezar en 0. Y finalmente el 3. Todo tiene que dar unido, ¿vale? Ese es un pequeño truco para que no se nos quede nada al azar. Ahora vamos a ver lo que pasa si hay tramos que son discontinuos, que pueden ser un poco más, nos pueden llevar a confusión. Tenemos aquí otro tipo de ejemplo de gráfica en el que presenta dos discontinuidades. Vamos a ver lo que pasa con ellas. Voy a marcar en un principio los tramos en los que se produce el crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Uno coincidiría con el eje de ordenadas también y vamos a analizarlos. Voy a marcar también, como he hecho antes en rojo, el verde el crecimiento. Todo este intervalo sería de crecimiento porque al ir de izquierda a derecha vemos que la gráfica sube y este también sería de crecimiento. Pero ojo, aquí tenemos un par de cosas raras y es que hay dos discontinuidades. Las voy a marcar, bueno, voy a marcar primero este tramo, este intervalo sería de decrecimiento, este también sería de crecimiento y voy a marcar en amarillo las discontinuidades, por si no las has visto, para que lo veas claro, ¿vale? Hay que tenerlas en cuenta en los intervalos porque en esos puntos la gráfica ni crece ni decrece. Entonces empezamos a analizar, empezamos de izquierda a derecha y vemos que lo primero que hace la función es crecer. Como lo primero que hace es crecer, pues lo apuntamos. Va desde menos infinito hasta 2. Perdón, menos 2. Ahora lo que hace es decrecer desde menos 2 hasta 0. Pero entre medias hay una discontinuidad. Hay una discontinuidad de salto, ¿vale? Esta de salto infinito en concreto, ¿vale? Porque es una asíntota vertical, está indefinido. Bien, ¿eso cómo lo ponemos? Pues tenemos que tomar el último valor que hemos puesto en el crecimiento, que es menos 2, eso está claro, y la discontinuidad está en menos 1, en x igual a menos 1. Pues la ponemos menos 1 y lo unimos con menos 1 hasta 0. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en las zonas donde haya una discontinuidad, como no pertenece a la gráfica, pues ni crece ni decrece. Nosotros no vamos a decir si tiende a infinito o no, lo único que vamos a decir es que en ese punto pues se queda marcado. Esta estaría la discontinuidad. Vale, ¿qué pasa a partir de 0? Que crece, por lo tanto hacemos una unión. Haríamos una unión desde 0, pero ojo, en 2 tenemos otra singularidad y es que la función es discontinua, por lo tanto crece hasta 2 y de 2 vuelve a crecer hasta ¿dónde? Hasta más infinito. ¿Vale? Ojo a las discontinuidades. Quería poner este ejemplo para que vierais que las discontinuidades se tienen que marcar de esta forma, como que no pertenecen a la gráfica. Y esa es la forma de decirlo. ¿Vale?
En este otro ejemplo, de forma súper rápida, voy a marcar ya directamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crecimiento sería desde menos infinito hasta aproximadamente aquí. Y a partir de aquí, pero ojo que pasa otra vez la discontinuidad, la voy a marcar en amarillo para que no se nos olvide. Y el tramo de decrecimiento, el intervalo que sería este de aquí. Pues directamente ya escribimos, súper rápido, crecimiento desde menos infinito hasta menos 2. Lo dejamos ahí. Ahora pasaría a decrecer desde menos 2 hasta menos 1. Y ahora volvería a crecer desde menos 1, pues le pongo la unión, desde menos 1 hasta más infinito, pero en medio hay una discontinuidad y la tengo que tener en cuenta. Por eso la marco desde menos 1 hasta 2, unión 2 más infinito. Tengo que tener en cuenta la discontinuidad, que en este caso es una discontinuidad de salto, como la anterior, pero de salto finito, es la diferencia. La anterior era infinito, esta es finita. Tenemos 3 intervalos de crecimiento, ¿vale? En el punto 2 ni crece ni decrece al ser discontinua, y un tramo de crecimiento, de decrecimiento. Al haber solamente un tramo de decrecimiento se deja así tal cual y los otros se expresan en unión. Alguna gráfica que a lo mejor nos puede sorprender por su sencillez puede ser a lo mejor esta de este estilo. Bien, pues es creciente en toda su función, en toda la función es creciente, pero ojo que hay una discontinuidad ahí, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es decir que es creciente desde menos 2, ojo, hasta 2, perdón, hasta 1, y unión 1 hasta 4. Recordamos que marcamos el 1 dos veces porque ahí está una discontinuidad y ahí ni crece ni decrece. En el caso del decrecimiento no tendríamos que decir nada, simplemente no decrece. Y hemos terminado el ejercicio. Por último y para terminar, te propongo esta gráfica en la que, como siempre, voy a marcar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto sería crecimiento y esto también sería crecimiento y esto también sería crecimiento y ahora marco el decrecimiento. Todo esto de aquí sería decrecimiento, todo esto de aquí también sería decrecimiento. Esto ya visualmente ya lo vas viendo, no hace falta ni que te lo marques si te ayuda bien, si no nada, lo importante es el resultado, ¿vale? Que tiene que estar en intervalos y bien puesto. Empieza la gráfica creciendo desde donde, desde menos 4 hasta menos 2, ahí hay una discontinuidad y pasa a ser decreciente, o sea que cambiamos, sería desde menos 2 decreciente hasta 0, ¿vale? En 0 vuelve a crecer. Por lo tanto, uniríamos desde 0 hasta 1, en 1 vuelve a decrecer, por lo tanto tendría que ser 1 hasta 3, y en 3 vuelve a crecer hasta 4, unión 3, 4. Bien, pues eso sería todo. Como en las discontinuidades aquí, que las voy a marcar en amarillo y ya las estás un poco viendo, hemos tenido cambio de crecimiento o viceversa, pues no ha hecho falta marcarlas dos veces en el mismo intervalo de crecimiento o decrecimiento. Unas están en un sitio y otras están en otro, ¿vale? Fíjate que, como siempre, pasamos cerrando un poco el círculo, pasamos de... Uy, lo voy a pintar mejor con este de aquí. Pasamos de menos 2 a menos 2, de 0 a 0, de 1 a 1 y de 3 a 3. Y de esta forma nos aseguramos que la gráfica está perfectamente definida en todo el dominio. Por último, un concepto asociado al crecimiento y decrecimiento son los máximos y mínimos. Vamos a ver dos conceptos fáciles, el máximo y el mínimo relativo, y el máximo y el mínimo también absoluto. En este caso, y para el curso que estamos dando de cuarto de la ESO, nos vamos a centrar en qué ocurren los puntos donde una función es continua. Tenemos que tener en cuenta ese concepto en el cual pasa de creciente a decreciente. En los cursos de bachiller se tendrán en cuenta otras cosas, como los puntos de discontinuidad, los derivadas, etcétera, etcétera, que aquí no vamos a dar. Simplemente vamos a centrarnos en estos conceptos fáciles
para que lo tengamos claro, que es un máximo y un mínimo y que es un máximo y un mínimo absoluto. ¿Vale? Por definición, una función i de f de x tiene un máximo relativo en x igual a si al sustituir a en la función es mayor o igual que las imágenes de los valores próximos a, es decir, todos los valores de i son como mayores o iguales. Lo vamos a ver con una gráfica que es un ejemplo mejor. Y por contra, el mínimo relativo es si al sustituir en f de x el valor a, f de a es menor o igual a todas las imágenes próximas de los valores próximos de a. Bien, vamos a verlo también, el máximo absoluto o el mínimo absoluto, se dice que tiene que un mínimo relativo es un mínimo o un máximo absoluto si su ordenada es mayor o igual o menor o igual, si es un mínimo, que la de cualquier otro punto de la gráfica, que cualquier otro punto absolutamente de la gráfica, ¿vale? Es decir, que podemos tener varios máximos y mínimos relativos, pero tan solo uno absoluto, tan solo un mínimo absoluto y tan solo un máximo absoluto. Pueden existir los dos, puede no haber ninguno de los dos. Puede haber uno sí, uno no, etc. Vemos ejemplos y terminamos. Por poner los mismos ejemplos que hemos puesto en el apartado anterior, pues empezamos con esta gráfica. Voy a marcar los posibles mínimos y máximos. Aquí veo que hay varios, serían estos tres. Bien, estos dos, por definición, son mínimos porque todos los valores que tenemos a la derecha y a la izquierda de esos puntos crecen, ¿vale? Como hemos dicho, la imagen es mayor o igual. ¿Qué significa que la imagen es mayor o igual? Pues que los valores de i en estos puntos son, por ejemplo, en este o en este, son mayores que el punto que hemos señalado como mínimo. Mientras tanto, en el otro punto, que sería que es aquí, este sería un máximo relativo. ¿Y por qué? Pues porque es mayor que las imágenes que tiene a su alrededor. Es mucho más grande. El valor de i en 0 pues será menos 2 con algo, mientras que si avanzamos a la derecha o a la izquierda, el valor decrece. Sería menos 2 con 2, menos 2 con 3, menos 2 con 4, incluso llegar hasta menos cercano a menos 4, ¿vale? Bien, pues empezamos marcando lo que serían los mínimos relativos. En este caso hay dos y son puntos, como hemos dicho al principio. Por lo tanto, tendríamos dos mínimos relativos en x menos 3 y menos 4. Aquí no hay que unir nada, no hay que poner unión porque no son intervalos ni nada de eso. Y tendríamos otro mínimo relativo en 3, x3 e y igualmente menos 4. Bien, ya tenemos los mínimos relativos, vamos a ver el máximo relativo, que es el único que nos queda, que está por aquí, ¿vale? Entonces, por coordenadas sería x igual a 0 y igual a menos 2,1 aproximadamente, ¿vale? Ya los tendríamos y ahora tendríamos que analizar si estos mínimos relativos y máximos relativos son absolutos también. Bien, el máximo relativo, empiezo por este último, no es absoluto, puesto que existen otros valores en la gráfica que son mayores, puesto que la gráfica tiende a más infinito, por lo tanto no tiene. Sin embargo, los mínimos relativos sí que son los valores más bajos de toda la gráfica, por lo tanto, los mínimos relativos coinciden con los mínimos absolutos, que serían menos 3, menos 4, perdón, me he equivocado aquí en el menos 4, menos 3, menos 4, y también 3 menos 4. Esos dos valores serían los mínimos absolutos y ya tendríamos terminado el apartado de máximos y mínimos absolutos y relativos. Por seguir con los mismos ejemplos que teníamos en el apartado anterior, vemos esta gráfica de aquí en el que presenta discontinuidades, por lo tanto las discontinuidades no nos interesan para los máximos y los mínimos relativos o absolutos. Voy a marcar los posibles máximos que vea, los voy a marcar de color azul, aquí veo uno, porque es el valor más alto y a derecha e izquierda veo que la gráfica tiene imágenes menores y también voy a marcar el mínimo que veo que hay ahí porque a derecha e izquierda veo que las imágenes, los valores de i son superiores. Bien, por último, lo único que me queda hacer es escribirlos. El máximo relativo veo que está en x menos 2 y 1, 2, 3, 3. Y el valor del mínimo relativo es 0, 0. Por lo tanto, ahí lo tenemos.
El valor del mínimo relativo no coincide con el mínimo absoluto porque no tiene mínimos absolutos esta gráfica, esta función. Por lo tanto, diremos que no tiene. Existen otros valores más bajos. Y lo mismo pasa con el máximo relativo, que no es máximo absoluto porque no existe, no tiene. Con dejar esto así mismo ya tendríamos terminado este ejemplo. En este ejemplo aquí hago igualmente, empiezo marcando lo que serían los máximos que vea, sería por ejemplo este de aquí, y algún mínimo que vea también, pues por ejemplo este de aquí, y ya no veo ninguno más porque veo una discontinuidad, ¿vale? Entonces pasaría ya directamente a escribir que el mínimo relativo está en x menos 1 y menos 1 también, y que el máximo relativo estaría en x menos 2 y en y más 1. ¿Vale? No, el máximo relativo no coincide, porque ahí la gráfica tiende a más infinito, no tiene valores, tiene valores superiores, por lo tanto no tiene. Y en el caso del mínimo relativo, en el mínimo absoluto pasa lo mismo. Existen valores que son más pequeños, por lo tanto diremos que no tiene, y hemos terminado este ejemplo número 2. Este ejemplo que tenemos aquí, a la hora de ver si tiene máximos y mínimos, es bastante particular porque no cumple lo que es la definición que estamos viendo de máximos y mínimos, puesto que la función, aunque tiene una discontinuidad, no pasa nunca de creciente a decreciente, es siempre creciente. Por lo tanto, lo que tenemos que decir en este ejemplo es que no tiene ni mínimos ni máximos relativos, ni mínimos ni máximos absolutos. Y ya estaría terminado este ejemplo número 3. Para concluir, en este ejemplo número 4, pues voy a marcar los máximos y mínimos que vea relativos en la gráfica continua. De los tramos que presenten discontinuidades me olvido y marco los máximos y los mínimos que serían esos puntos. Por empezar con el mínimo relativo, vemos que está en x3 y en y-1, mientras que el máximo relativo está en x1 y en y3. ¿Son absolutos los mínimos y máximos relativos que hemos visto? Pues en el caso del máximo relativo vemos que no, porque hay valores que son mucho más altos, la gráfica tiende a infinito, por lo tanto el máximo absoluto no tiene. Y en el caso del mínimo relativo, sí que vemos que en este caso es el valor más bajo de toda la gráfica, por lo tanto el mínimo relativo coincide con el mínimo absoluto. Lo pondríamos aquí y habríamos terminado el ejercicio. Bien, creo que hemos dado un repasillo a todos los posibles casos que hay. Los mínimos relativos pueden coincidir, en el caso de que tengamos dos pueden ser los dos, puede ser uno de ellos si están a diferente altura, o incluso aun habiendo varios mínimos relativos o uno solo, puede que no sean absolutos, ¿vale? Espero que el concepto haya quedado claro y que sepáis ya un poco hacer el resto de ejercicios. El apartado 7 de este tema nos habla de la concavidad y convexidad, así como de los puntos de inflexión. Leemos la definición y la explicamos sobre las gráficas que nos pone el libro, que son bastante intuitivas de ver. Nos dice que una función y de f de x es cóncava en un punto si la recta tangente en ese punto queda por debajo de su gráfica, y es convexa en un punto si la recta tangente en ese punto queda por encima, justo lo contrario. ¿Vale? Igualmente te dice que una función y de f de x es cóncava en un intervalo si es cóncava en todos los puntos de ese intervalo, y es convexa en un intervalo si es convexa en todos los puntos de ese intervalo. Bien, normalmente nosotros, ¿cómo vamos a expresar los resultados cuando nos pidan la concavidad y la convexidad? Pues normalmente lo vamos a expresar en un intervalo, ¿vale? Salvo que nos digan expresamente si en ese punto de la gráfica es cóncava o convexa, pero si no, la forma de expresar el resultado de concavidad y convexidad es con intervalos, donde pueden haber uniones si hay más de un tramo de concavidad o convexidad, ¿vale? Luego vamos a ver el concepto de punto de inflexión, pero vamos a empezar un poco explicando este concepto, nada más que por la forma uno ya lo puede identificar. Vemos que a la izquierda tenemos una función que es cóncava. El punto M está por debajo en todos los puntos de la gráfica. Por ejemplo, yo voy a trazar otro punto, otra recta. Por ejemplo, en este punto trazo una recta tangente
Y siempre todas las rectas que estoy trazando están por debajo de la gráfica. Son tangentes, cortan solamente en un punto de la gráfica, pero siempre quedan por debajo. Esta se me ha ido un poco, lo voy a borrar. Siempre quedan por debajo de la gráfica. Este es el concepto de concavidad. Sin embargo, el de convexidad es justo el contrario. Cualquiera recta que pase que sea tangente a la gráfica queda por encima. Aquí veis que estoy trazando cualesquiera rectas que son tangentes, ¿vale? Y quedan siempre por encima. Esa es la forma de expresar la concavidad o la convexidad. De cualquier forma, como estáis viendo en el dibujo, no hace falta que tracéis rectas tangentes, simplemente ya esto se puede decir que es cóncavo y que esto es convexo, ¿vale? Y como hemos dicho, por intervalos. Bien, ¿y qué son los puntos de inflexión? Pues son esos puntos donde la función pasa de cóncava a convexa. Bien, aquí tenemos una gráfica en la que, por ejemplo, vamos a marcar los límites de la concavidad-convexidad, aunque ya están marcados. Normalmente suele ser el tramo medio donde se encuentra, por ejemplo, si es desde aproximadamente aquí hasta aquí, normalmente el punto de inflexión suele ser el punto medio, ¿vale? Suele ser algo aproximado, ahí está ahí, y aquí, entre aquí, veis que está ahí, ¿vale? No pasa nada si se pone un poco aproximado, lo importante es el concepto y justificar por qué habéis tomado ese punto como punto de inflexión, ¿vale? Yo voy a marcar un poco ahora lo que serían los intervalos de concavidad y convexidad para que lo veáis bien en este primer ejemplo de aquí. Voy a tomar como punto de inflexión los que ha propuesto el libro, por tanto, la concavidad y la convexidad estarían como límite aquí, aquí tendrían como límite el eje de ordenadas y aquí estaría este punto de aquí. Por lo tanto, y subrayo por ejemplo, en vez de lo que es cóncavo, todo este tramo de aquí sería cóncavo, al igual que este de aquí, y convexo por la forma que tiene, pues sería este de aquí. Bien, ya solo queda escribir los intervalos. Voy a escribir primero el de concavidad, que sería el que he marcado en verde. Sería desde -7 hasta 0, unión, porque son intervalos, hay que recordar, desde 6 hasta más infinito. Y el de convexidad, pues sería desde menos infinito hasta 7 y desde 0 hasta 6. ¿Vale? En este caso, así tenemos los intervalos. Y bueno, el punto de inflexión, como hemos dicho teóricamente, es aquellos puntos donde la función pasa de cóncava a convexa. Lo voy a marcar en amarillo para que se vean un poco mejor. Ya estaban marcados previamente por el libro. En estos puntos se considera que las rectas, si hiciéramos tangentes, no pasarían ni por debajo ni por encima de la gráfica, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, voy a poner por aquí, hemos dicho que esto es convexo, pasa por encima, ¿vale? De cualquiera de los puntos. En los puntos de inflexión coincidiría, no pasaría ni por encima ni por debajo. Por eso son puntos de inflexión, ¿vale? No se consideran ni cóncava ni convexa la función en esos puntos. En cualquiera de los otros, pues sí, en este que hemos visto, estoy dibujando por aquí. Cualquiera que sea tangente pasa por debajo, ¿vale? Bien, pues los puntos son puntos y como puntos hay que dar las coordenadas. Los puntos de inflexión los tenemos en -7, 2. Aquí no hay que hacer unión porque son puntos separados. El otro estaría en 0, 0 y el último punto de inflexión estaría en x6 y en y-1. Y con esto tendríamos resuelto el apartado de concavidad y convexidad de una función.